El término mínimos cuadrados ordinarios hace referencia al modelo de regresión lineal, el cual se define como W sub 0 más la sumatoria de los W sub i por xi. W sub 0 es el intercepto del modelo y los W sub i son los coeficientes de las variables x y del problema. Los parámetros de este modelo son calculados minimizando la suma de residuales al cuadrado. Esta es función de los parámetros W del modelo. Recordemos que la notación W barra E W barra sub 2 indica la norma euclidiana. Recordemos que la notación W barra E W barra sub 2 indica la norma euclidiana del vector E. Y esta se calcula como la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de las componentes de E. El exponente 2 indica que estamos calculando entonces la sumatoria de los cuadrados de las componentes del vector E, es decir, la sumatoria de errores al cuadrado. El error es obtenido como la matriz de puntos X por el vector columna W. Este da como resultado un vector columna, que son los pronósticos del modelo, y a este vector le restamos el vector de valores observados o reales. En esta notación se asume que X está compuesto por los vectores columna del x1, x2, x3 hasta xp que corresponden a la muestra de datos, más una columna de unos que es la que se multiplica por W sub 0 cuando éste aparece en el vector W. Si tenemos un modelo de regresión lineal simple, su pronóstico estaría representado por esta línea gris. Los datos conocidos corresponden a los puntos negros, de los cuales tenemos 5 en total en esta figura. El error se define como la línea vertical que hay entre el punto y el pronóstico dado por el modelo. Esto quiere decir que en la estimación de parámetros se desea encontrar los valores de W0 y W1 tal que la recta genera unos errores E sub i cuya suma al cuadrado es mínima, es decir, busca aquella recta que pasa entre los puntos. La estimación de parámetros minimizando el MSE o error cuadrático medio supone que los errores E siguen una distribución normal con media cero y varianza finita y constante. Por otra parte, si las características están correlacionadas, es decir, hay una dependencia lineal aproximada entre ellas, los resultados son altamente sensitivos a los errores aleatorios en la variable objetivo. Esto causa problemas en la estimación. Para ejemplificar el uso del objeto Linear Regression, vamos a construir un dataset artificial. Este representa una regresión lineal simple y tiene 100 muestras en total. Por otra parte, se ha especificado que el intercepto sea 0. La muestra de datos es representada entonces en esta figura, donde tenemos las X y la Y. El constructor tiene un único parámetro llamado phi_intercept, que es un booleano que indica si se ajusta o no se ajusta un intercepto, el cual corresponde al parámetro W0 en la ecuación inicial presentada. El método fit permite ajustar los parámetros del modelo. Los atributos coef e intercept contienen respectivamente los coeficientes de las X y el intercepto del modelo. El método score devuelve la medida utilizada para comparar los modelos. En el caso de regresión lineal o los modelos de regresión en general, se utiliza el R2. Recibe el X y el Y. En la salida de la celda podemos ver entonces el coeficiente de X, el intercepto del modelo y el R2. En la celda 3 vamos a graficar los datos y el pronóstico del modelo. Para ello generamos una malla de puntos entre el valor máximo y mínimo de X. Este es guardado en la variable lineX y seguidamente llamamos al método predict con dicha variable.
Ypred contiene el pronóstico. Seguidamente utilizamos PLT-Scatter para graficar los datos y PLT-Plot para graficar el pronóstico del modelo. La recta negra corresponde entonces al pronóstico del modelo y es obtenido mediante OLS o mínimos cuadrados ordinarios. Este modelo es altamente sensible a la presencia de outliers en los datos. Ello se debe a que la influencia de los errores es cuadrática, es decir, aquellos errores con mayor magnitud tendrán mucha más influencia en la función MSE que aquellos errores con baja magnitud. Para ejemplificar esta situación, vamos a tomar el dataset de ejemplo que hemos utilizado para la estimación del modelo y vamos a agregar 5 outliers. Para ello se modifican las X de los primeros 5 puntos y se modifican también las Y de los primeros 5 puntos. En este caso, en la línea 6, en el eje X movemos los puntos más hacia la derecha y en el eje Y los movemos más hacia abajo. Seguidamente realizamos la estimación del modelo y construimos el pronóstico exactamente como lo hicimos en la celda anterior. En la figura podemos entonces observar los outliers. Estos son 5 puntos que están más ubicados a la derecha respecto al dataset y más abajo respecto al eje Y. Como se puede observar en la figura, los outliers atraen la recta de mínimos cuadrados. Esto se debe a que el error, o sea, la línea vertical entre el punto y la recta de mínimos cuadrados, es muy alto y al ser elevado al cuadrado pesa muchísimo más que los errores generados por la muestra como tal. Esto causa entonces esta desviación. Una solución a este problema es utilizar métricas del error para estimar los parámetros del modelo que no sean tan sensibles a la presencia de outliers, como por ejemplo la desviación media absoluta. En este video voy a presentar un ejemplo de la especificación de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios con selección de variables relevantes. La descripción del problema es la siguiente. Una compañía de seguros desea pronosticar los gastos médicos de una población asegurada, con el fin de recolectar un valor superior en ingresos tal que le permita obtener utilidades. Los costos son difíciles de pronosticar, ya que las condiciones más costosas son más raras y parecen ser aleatorias, y que ciertas condiciones son más probables para ciertos segmentos de la población, como por ejemplo el infarto en personas obesas o el cáncer en fumadores. El objetivo es usar una base de datos de 1.338 registros de gastos médicos hipotéticos para pacientes en los Estados Unidos. Esta base de datos se utilizará con el fin de estimar los costos para determinados segmentos de la población. La información registrada en la base de datos es la siguiente: edad, sexo, BMI, cantidad de hijos, si es fumador o no, la región, que puede ser noreste, suroeste, suroriente, nororiente, y los costos o charge. El primer paso consiste en la lectura del archivo que se encuentra disponible en un repo de GitHub. Para ello utilizamos la función readCSV. Para verificar la lectura utilizamos el método head de pandas. Como se puede observar en la salida de la celda, la lectura se ha realizado sin ningún inconveniente. Ya que tenemos varias columnas categóricas que han sido codificadas como un string, vamos a utilizar Column Transformer para convertirlas a valores numéricos. Este es el caso de las columnas sex, smoker y region. El transformador se especifica de la siguiente manera. Como transformers, especificaremos una lista de tuplas. En nuestro caso tenemos una sola tupla. Esta especifica que el transformador se va a llamar OHE. Es un one hot encoder, el cual va a borrar un elemento si la clase es binaria. Recordemos que en este caso, one hot encoder va a crear una nueva columna por cada categoría que aparece en la columna. Es decir, si tenemos categorías ABC,
aparecerá la categoría A como la columna A, la columna B para la categoría B y la columna C para la categoría C. Cada columna es binaria e indica si en ese ejemplo aparece la correspondiente categoría. Es decir, si tenemos la categoría A, esta columna indicará ceros y unos. Un 1 donde el ejemplo tiene categoría A y 0 donde no la tiene. En el caso del parámetro DropIfBinary, tenemos la siguiente situación. Para categorías que son binarias, falso o verdadero, tiene o no tiene, se generan dos columnas. La primera columna indica el caso positivo y la segunda indica el caso negativo. Donde una es 0, la otra columna es 1. Y en este caso es posible borrar una de las columnas. El parámetro IfBinary se encarga de borrar dicha columna para el caso binario. MakeSelector se encarga de seleccionar las columnas. En este caso, las seleccionamos por tipo con dTypeInclude y decimos que el tipo es objeto. Recordemos que el tipo objeto corresponde a aquellas columnas que son tipo string en los dataframe de pandas. El parámetro reminder es igual a passThrough. Esto indica que aquellas columnas que no son transformadas por el column transformer son copiadas de forma idéntica a el dataframe de salida. En conclusión, mediante la aplicación de column transformer, vamos a tener un dataset donde todas las columnas son numéricas. Seguidamente, vamos a crear un objeto selectKBest, el cual permite seleccionar las K variables más relevantes. Ya que estamos abordando un modelo de regresión, vamos a utilizar el test fRegression que se encuentra implementado en Feature Selection. En la línea 3 creamos el objeto. Tenemos acá entonces el constructor de selectKBest y recibe como función de score fRegression. El objeto es almacenado en la variable selectKbest, donde la S es minúscula. En la celda 4 vamos a crear entonces nuestro objeto que permite hacer la regresión lineal. Este está conformado por un pipeline que tiene las siguientes componentes. Primero, el objeto column transformer. Este convierte la matriz X original en una matriz que es completamente numérica. Un selectKbest que selecciona las K columnas más relevantes. Y finalmente, el modelo de regresión lineal. En la celda 5 vamos a crear un objeto GridSearchCV. Este lo utilizaremos para seleccionar el número óptimo de variables relevantes. Ahora, teniendo en cuenta que tenemos unas columnas numéricas y otras que son transformadas a numéricas, se obtiene un total de 8 posibles columnas en el dataset después de aplicar el transformador column transformer. Es así entonces como nuestro objeto selectKbest va a considerar valores desde 1 hasta 8 variables relevantes. Noten entonces que esta configuración la guardamos en ParentGrid. Seguidamente, en la línea 7, creamos un objeto GridSearchCV. Este recibe los siguientes parámetros. El estimador, que es el pipeline que hemos construido en la celda anterior. El ParentGrid, que es el selectKbest que tenemos especificado en la línea 4. CV igual a 10. Este es el K de K-Fold Cross Validation. La función de scoring, que es el negativo del error cuadrático medio. Recordemos que la convención del scoring indica que un modelo es mejor cuando el score es más alto. Dado que para las métricas de error valores menores indican mejores modelos, se toma el negativo. Finalmente, especificamos refit igual a true. En la celda 6 preparamos la data y lo hacemos de la siguiente manera. Para X, hacemos una copia del data frame y eliminamos la columna charge. Esta es nuestra columna dependiente o variable dependiente. Es decir, X contiene todas las columnas del data frame original sin la columna charge. Para Y,
hacemos otra copia del dataframe original y extraemos el valor de charts, es decir, Y contiene el valor de dicha columna. Nótese entonces que X y Y contienen la totalidad de los datos. Seguidamente, en la celda 7, partimos la muestra de datos en entrenamiento y testing. Para ello, utilizamos la función trainTestSplit. Esta función recibe el X y Y originales, el tamaño de la muestra de testing, en este caso 33% de los datos, y el random state igual a 42, que es la semilla del generador de aleatorios. La función retorna el xtrain, el xtest, el y de entrenamiento y el y de testing. En la celda 8 hacemos el fit del grid search CV para obtener el modelo óptimo. El atributo best_params retorna los mejores hiperparámetros obtenidos. En este caso se indica que el número óptimo de regresores es 4. En la celda 10 obtenemos los pronósticos para las muestras de entrenamiento y de test. Estas las almacenamos en ytrainpred y ytestpred. En la celda 11 realizamos la evaluación del error. Para ello utilizamos el error cuadrático medio y el R2. En la salida de la celda 11 aparecen los resultados para la muestra de entrenamiento, mientras que en la salida de la celda 12 aparecen los mismos resultados, pero para la muestra de testing. En la celda 13 se crea la función plotForecast, la cual recibe el Y verdadero y el Y pronosticado, y se encarga de realizar su gráfica. El Y verdadero es una gráfica de scatter, mientras que el YPRED es una línea. En la línea 17 invocamos la función para la muestra de entrenamiento. Y en la figura podemos ver entonces el ajuste del modelo a la data. En el eje X tenemos el Y verdadero y en el eje Y el Y pronosticado. Si la predicción es perfecta, todos los puntos azules quedarían sobre la línea a 45 grados que tenemos acá de color negro. Podemos observar que respecto a los pronósticos hay una dispersión amplia que implicaría posiblemente otro tipo de modelo o que nos falta información en el dataset X. En la celda 14 invocamos esta misma función con la muestra de testing. Vemos entonces un comportamiento similar al anterior. Grid Regression es un modelo lineal que impone una penalización al tamaño de los coeficientes de las variables independientes. Los coeficientes del modelo minimizan la suma penalizada de residuales al cuadrado. Esta función objetivo está formada por el MSE más un alfa que multiplica la norma al cuadrado de orden 2. Y el coeficiente alfa debe ser mayor o igual a 0. Nótese que la penalización se aplica únicamente sobre los coeficientes de X y no afecta el intercepto. En este ejemplo se creará un dataset artificial utilizando la función makeRegression. La muestra de datos contiene 100 ejemplos y tenemos una única variable x1. En la celda número 2 vamos a crear la función predict. Esta recibe el x, el y verdadero, unos puntos x para pronóstico y el valor del alfa. Esta función va a crear un objeto rich y luego va a crear un pronóstico para el x suministrado como line x. Imprime los coeficientes e intercepto y retorna el y pronosticado. El objeto read recibe en su constructor los siguientes parámetros. Alfa, que es el valor que multiplica al término L2. Este parámetro controla la fuerza de la regularización y debe ser un entero flotante no negativo. Cuando alfa es igual a 0, el modelo es equivalente a uno de mínimos cuadrados ordinarios y podría ser resuelto utilizando el objeto linear regression. El parámetro feed intercept
es un booleano que indica si se calcula o no se calcula un intercepto en el modelo. MaxIter es el número máximo de iteraciones del solver. El parámetro toll afecta la precisión de la solución. El parámetro solver indica el tipo de solver utilizado. Cuando su valor es auto, el solver es escogido automáticamente a partir del tipo de los datos. Los solvers pueden ser SVD, Cholesky, SparseG, LSQR, SAG y LFBFGS. Positive es un parámetro booleano que por defecto es falso y que indica, cuando es verdadero, que los coeficientes deben ser estrictamente positivos. El parámetro random state permite establecer la semilla del aleatorio cuando se usan los solvers SAG o SAGA. Este parámetro indica si se deben mezclar los datos después de cada epoch. Una vez se tiene creado el objeto, se estiman los parámetros con fit y se pronostica con predict. En las líneas 46 y 47 se imprimen en pantalla los coeficientes e intercepto del modelo. En la celda número 3 se crea la función plot, la cual recibe los x, el y verdadero y el alfa. Esta función permite graficar los datos reales versus el pronóstico del modelo con distintos valores de regularización. Estos son controlados por el valor de alfa. En la línea 7 se crea la variable lineX, que es un espacio lineal de puntos igualmente espaciados entre x mínimo y x máximo. En la línea 9 se especifica el tamaño de la figura. En la línea 10 se grafican los puntos reales mediante una figura de scatter. Y en la línea 11 se grafica el pronóstico del modelo. Finalmente se agrega un título con el valor de alfa. En la celda 4 llamamos la función con un alfa igual a 0, es decir, el modelo equivalente a un OLS o mínimos cuadrados ordinarios. La pendiente de la recta es 42 y el intercepto es 99. Se puede observar que la línea de pronóstico va por entre los datos. En la celda 5 llamamos esta misma función plot con un alfa igual a 100. Este causa entonces que se aumente mucho el parámetro de penalización L2, haciendo que los coeficientes de x tiendan hacia 0. En este caso entonces el coeficiente es 21.5 y el intercepto es 100. En la celda 6 llamamos la función con un alfa igual a 10.000. Noten que acá el término de penalización L2 es multiplicado por un factor muy alto y esto causa que lo que se minimice es la suma de coeficientes de las x al cuadrado. Para que esta suma sea mínima, el coeficiente de x debe llevarse prácticamente a 0. El resultado es 0.42, mientras que el intercepto es 101.5. Como resultado se puede observar que la recta correspondiente al pronóstico es prácticamente horizontal. Este es el efecto de aplicar la penalización. El objeto ReachCB implementa la regresión Reach con validación cruzada para estimación del hiperparámetro alfa, el cual multiplica el término L2 en la penalización. Este objeto usa por defecto Leave One Out Cross Validation. Para ejemplificar su uso, vamos a utilizar el dataset Diabetes disponible en Scikit-learn. En las variables x y vamos a realizar la carga de datos. El constructor del objeto recibe los siguientes parámetros. Alfas, que es una lista con los posibles valores para este parámetro. Esos controlan la fuerza de la regularización y deben ser un positivo flotante. El intercept es un booleano que indica si se debe o no estimar un intercepto en el modelo. Scoring es un parámetro que permite especificar la función con que se mide la bondad del ajuste del modelo a los datos. CB permite especificar la estrategia de validación cruzada. Cuando su valor es none, se utiliza Leave One Out Cross Validation. Cuando es un entero, este corresponde al K en K-fold Cross Validation. También puede especificarse como un objeto CB Splitter.
o como un iterable que devuelva los índices que indican cómo se parten los datos en entrenamiento y testing. El parámetro GCVMode tiene por defecto el valor igual a auto y permite indicar la metodología para estimar la estimación de parámetros. Esta puede ser SVD o Eigen. Cuando es auto, se utiliza SVD si la cantidad de muestras es mayor que la cantidad de características y Eigen en caso contrario. El parámetro StoreCVValues es una bandera que indica si los valores calculados para validación cruzada para cada uno de los alfas deben ser almacenados en el atributo CVValues. Este flag es únicamente compatible cuando CV es igual a none. El parámetro alphaVerTarget indica si se calcula un alfa por cada y o un alfa para todos los y posibles que puede recibir el modelo. Al igual que en otros modelos, el método fit permite estimar los parámetros óptimos, mientras que score retorna la métrica de clasificación. Alfa contiene el alfa estimado y coef los coeficientes del modelo. Intercept retorna el intercepto calculado. En esta lección voy a abordar el pronóstico de los aportes mensuales a los distintos ríos del SIN. En este caso se va a utilizar un modelo de regresión lineal para emular el comportamiento de un modelo autorregresivo de orden n. Sin embargo, el código es suficientemente general para que este modelo pueda ser reemplazado por otro, por ejemplo, una red neuronal, un árbol de regresión y clasificación, y se puede ejecutar de la misma manera, sin ningún problema intermedio. Pasemos entonces al ejemplo. Para este ejemplo, los datos se encuentran almacenados en el repo DataLabs, usuario JDBlask, folder datasets, aportes diarios CSV. Es decir, tenemos un repo con una carpeta de archivos CSV que contienen la información requerida. En esta primera celda vamos a realizar la descarga de la data directamente del repo. En primer lugar, en la línea 8, vamos a consultar los archivos existentes en este folder. Para ello, en esta línea definimos como un fstring la dirección de la carpeta en el repositorio. Es decir, api github.com, repos, el usuario que es JDBlask, el repo que es datalabs, contents y el folder que es datasets, aportes diarios CSV. Al llamar el get de request, obtenemos los nombres de los archivos CSV que se encuentran ubicados en esta dirección. Seguidamente vamos a formar una cadena tipo string donde vamos a definir la dirección sin el nombre de archivo y la vamos a llamar base URL. En este entonces es a la cual le vamos a pegar el nombre de archivo y vamos a realizar la descarga posteriormente. Seguidamente definimos una lista vacía de fs y hacemos un ciclo for que recorre los nombres de archivos. Noten que aquí los obtenemos vía JSON. Y sería entonces file name, la componente name, la que nos da el nombre de archivo. A este nombre de archivo le vamos a pegar la base que tenemos acá y obtenemos entonces la dirección completa de dicho archivo en internet. Llamamos a panda.readcsv, le pasamos el archivo, la dirección completa web, separador punto y coma, decimal coma, separador de miles el punto. Almacenamos el dataframe en df y este dataframe lo pegamos en la lista dfs. La variable dfconcat contendrá la concatenación de los dataframes, uno por cada archivo, que hemos bajado de la dirección web. Finalmente imprimimos el encabezamiento. En la salida de la celda podemos ver entonces los primeros 5 registros: la fecha, la región hidrológica, el nombre del río, los aportes en caudal, los aportes en energía y los aportes como porcentaje. Noten que los nombres de las columnas contienen espacios en blanco y tildes, lo que puede dificultar el manejo.
En la celda número 2 vamos a homogeneizar los nombres de las columnas, llevándolos todos a minúsculas, reduciendo la cantidad de palabras en el nombre de la columna y eliminando las tildes. En este caso entonces fecha es fecha con minúscula, región hidrológica es región, nombre río es río, aportes en caudal será caudal, aportes en energía será en energía y aportes en porcentaje será la cadena porcentaje. En la salida de la celda tenemos entonces ya el data frame con los nombres de columnas cambiados. En este ejemplo vamos a realizar el pronóstico del caudal, pero también podemos hacerlo como energía. Para ello entonces vamos a seleccionar las columnas fecha, río y caudal y vamos a trabajar con ellas únicamente. En este ejemplo he eliminado las demás columnas únicamente por efectos pedagógicos, para que en pantalla se pueda ver bien el data frame. Sin embargo, este paso realmente no es requerido. Los archivos contienen algunas basuras que yo mismo he colocado para efectos de ejemplo. En este caso no vamos a utilizarlas y vamos a limpiar directamente. En este caso entonces eliminamos los NaN, drop NA, y pasamos al preprocesamiento de la data. Recuerden que en este caso nuestro pronóstico es de caudales mensuales, pero la data está a nivel de día. Estas mediciones son las típicas que se realizan y así es que se encuentra el archivo originalmente en la página de XM. Como preprocesamiento vamos a generar las columnas año y mes. Para ello, como fecha es un string, vamos entonces a tomar para cada columna año y mes la correspondiente porción de caracteres. Las columnas las creamos con assign y en el primer caso tenemos año igual a f_concat fecha y de los strings, noten acá el punto str que tenemos en pantalla, tomamos los primeros 4 caracteres que corresponden al año. Para el segundo campo, que es el mes, vamos a tomar del 5 al 7, es decir, 5 y 6. Como resultado, obtenemos entonces el año y el mes como columnas. En hidrología es bien sabido que para los caudales cada mes es una población diferente y que hay un ciclo anual asociado al invierno y verano. Para poder hacer el trabajo con los datos, vamos a realizar la transformación típica que se hace en la parte hidrológica. Es decir, vamos a calcular la desviación estándar de cada mes, es decir, de los eneros, de los febreros, de los marzos, y la desviación estándar también de cada mes. Seguidamente pasamos a estandarizar cada mes con su correspondiente media y su correspondiente desviación estándar. Para este caso entonces vamos a seleccionar las columnas año, mes, río y caudal y las almacenamos en la variable caudal promedio mensual. Seguidamente aplicamos un group by y tomamos como agrupamiento el río, el mes y el año. As index igual a false y agregamos con la media. Si la variable es el caudal, entonces lo que nos devuelve es el caudal promedio por cada río, por cada año y por cada mes, que es básicamente la unidad o la data que queremos pronosticar. La salida se puede ver aquí en la salida de la celda y tenemos entonces que para San Lorenzo, para el año 2000 y el mes 01, el caudal medio fue 18,82. Seguidamente calculamos la media y la desviación estándar multianual. En este caso, para cada río y cada mes, calculamos la media y la desviación estándar de los caudales promedio mensuales. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a aplicar la función transform. El proceso es el siguiente. Tomamos el data frame, hacemos el group by por río y por mes. Recordemos que el dato es por río y por mes sobre todos los años. Le decimos que lo retorne como índice igual a falso. Y de ese group by vamos a tomar la columna caudal y le aplicamos la transformación con la media. Hacemos exactamente lo mismo y para caudal tomamos entonces también la transformación como desviación estándar. Y tenemos entonces la media o columna media y columna def best.
Así entonces tendremos para cada río y cada mes la media mensual y la desviación estándar mensual. El efecto de transform es que va a pegar para cada río y cada mes la correspondiente media frente al dato. Aquí tenemos entonces la media de los eneros para San Lorenzo y la desviación estándar de los eneros para San Lorenzo. Aquí en esta línea tendremos la media para agosto para Tenche y la desviación estándar para agosto para Tenche. Noten que esta transformación facilita muchísimo la normalización de la data. Como indiqué anteriormente, pasamos al cálculo del caudal normalizado, que es tomar el caudal, restarle la media del mes y al resultado dividirlo por la desviación estándar de ese mes. Es decir, si nuestro dato es de enero, le quitamos la media de los eneros y a lo que quede lo dividimos por la desviación estándar de los eneros. Esta variable la estamos llamando z y es la que tenemos acá y es la que visualizamos en esta parte del data frame. El modelo predictivo se construye para z. Ahora tenemos el caudal para los siguientes ríos: San Lorenzo, Antoine-Chicayá, Amoyá, Bata, Betania, etc. Esto lo obtenemos tomando la columna río y eliminando los duplicados. El procedimiento de pronóstico que voy a explicar a continuación podría hacerse utilizando un ciclo for que recorra la data para cada río. Acá, por efectos explicativos, voy a tomar arbitrariamente a la estación de miel 1 y voy a hacer el pronóstico para ella. Sin embargo, y como ya dije, el proceso es escalable y podemos aplicarlo simultáneamente para todas las estaciones que tenemos. En la celda número 4 creamos la variable miel que contiene los datos de miel 1. Seguidamente ordenamos los valores por año y mes, ascendente igual a verdadero, y reseteamos el índice del data frame. Aquí tenemos entonces el ejemplo de la salida. Río miel 1, el año, el mes, el caudal, la media mensual, desviación estándar mensual y el Z. Nuestro objetivo es construir un modelo de pronóstico que permita pronosticar el valor actual del caudal en función de los valores pasados. En este caso, nuestro objetivo es pronosticar Z, hacer un modelo que permita pronosticar Z, es decir, continuar a partir de este punto hacia la derecha. Sin embargo, noten que esas unidades son la data normalizada y tendremos que llevarlo a las unidades de la data real que tenemos más abajo. Y ese pronóstico entonces se pegará aquí hacia la derecha, donde esos son los datos reales. Aquí podemos ver claramente el ciclo macro, posiblemente fenómenos de niño-niña, varios años como periodo, y los ciclos dentro del año correspondientes a inviernos y veranos. La variación normal que tenemos por este tipo de ciclo de un mes a otro. Recordemos que lo que deseamos es construir un modelo que permita pronosticar el valor del caudal en el río para el mes actual basado en el mes anterior y los que siguen hacia atrás. Eso es lo que llamamos retardos. Para hacer esto vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a crear la variable data que contiene la columna Z original. Seguidamente hacemos un ciclo for para lag desde 1 hasta 6. En ese ciclo for creamos Z, la cual contiene la columna Z original y la retardamos utilizando shift. ¿Cuánto la retardamos? El valor que tenga lag. Como se generan unos valores no existentes que serían NaN, los vamos a rellenar con el 0. Cambiamos el nombre de la columna como lag 1, lag 2, lag 3 y así sucesivamente. Y finalmente le pegamos a la data original, que es esta misma, la nueva columna que hemos generado. Borramos los NA e imprimimos la cabecera. ¿Qué obtenemos? Z es la variable dependiente o valor a pronosticar y es función de los valores pasados, lag 1, lag 2, lag 3 hasta lag 6. Es decir, este valor, menos 0.34, es función de
o depende de este valor menos 1,06. Mírenlo acá. Menos 1,13, mírenlo aquí. Menos 0,96, mírenlo acá. Y menos 58, mírenlo acá. Como no tenemos más data hacia atrás, se rellena con 0. Entonces, los lag son los regresores y el z es la variable explicada. Como resultado tenemos un data frame que tiene 219 filas con 7 columnas. Ahora, nosotros no sabemos realmente cuánto es la cantidad óptima de regresores que tenemos que mirar hacia atrás. Es decir, no sé si miro 2, si miro 3, si miro 4, si miro los 6 o si me quedan faltando. Por experiencia yo sé que 6 es suficiente, pero acá vamos a hacer entonces la búsqueda de ese número óptimo de regresores utilizando Grid Search CV. Para ello vamos a proceder de la siguiente manera. Creamos una instancia de Grid Search CV donde el estimador es un pipeline que ensambla la selección de los K regresores mejores con Select K-Best seguido de una regresión lineal. Noten que acá, fundamental, estamos utilizando F-Regression para indicar la función con que se mide qué tan bueno es el regresor o qué tan buenos son esos regresores para pronosticar la variable dependiente. Y recordemos que Select K-Best por defecto trae la función de clasificación, no de regresión. O sea, este paso es fundamental para no tener problemas. Seguidamente seleccionamos o definimos la malla de hiperparámetros. Nuestro único hiperparámetro va a ser el K y vamos a variar ese K desde 1 hasta 6, es decir, desde un regresor hasta 6 regresores. Definimos un esquema de lead one out para poder obtener el K óptimo con base en cross validation, validación cruzada. Y en este caso recordemos que tenemos la muestra de datos, sacamos un patrón de ejemplo, calibramos el modelo y pronosticamos para ese valor de ejemplo que hemos sacado. Y obtenemos así una muestra del error de pronóstico. Esto lo repetimos para todos los patrones y el valor promedio de error que obtenemos es nuestra métrica de error. Es lo que queremos optimizar. Como scoring utilizamos el negativo del error cuadrático medio. Seguidamente hacemos el entrenamiento con fit y le pasamos las columnas lag 1, lag 2 hasta lag 6 como variables independientes y el z como variable dependiente. Como resultado obtenemos que el mejor K es 4, es decir, 4 regresores de esos 6 lags que tenemos. En la celda 16 realizamos la predicción un mes adelante. Para ello vamos a utilizar la función predict de GridSearchCV y a ella le pasamos como data las columnas desde la 1 hasta la última que corresponden a los retardos de los datos. Como resultado obtenemos el pronóstico, el cual es almacenado en la variable pronóstico. En las líneas 6 a la 9 se realiza la graficación de los datos reales versus el pronóstico. Para ello definimos el tamaño de la figura como 7×4, graficamos como puntos negros la primera columna del data frame, observen aquí el 0, y seguimos entonces con el gráfico como línea de los pronósticos. Aquí tenemos entonces la variable pronóstico. En la figura resultante podemos ver entonces el pronóstico utilizando 4 variables que significan los retardos que utilizamos. Ojo, no son los primeros 4 retardos, son 4 retardos de los que hemos utilizado, de los 6, y con ello entonces podemos ver el pronóstico. Acá en este caso no vamos a utilizar el cálculo de métricas de error para no complicar el asunto, pero realmente es muy fácil y pueden hacerlo ustedes a partir de la lección correspondiente a las métricas de error. Pasemos al punto que deseo enfatizar y que corresponde al pronóstico de los siguientes 12 meses. Aquí la complejidad es la siguiente. No tenemos data hacia adelante. Estamos hoy como último día de la data disponible. Pronosticamos el día de mañana con la información existente. Y para pronosticar pasado mañana,
sea, 2 meses hacia adelante, el pronóstico del mes anterior se utiliza como si fuese data real. Aquí es donde tenemos la complejidad y ese es el punto que voy a explicar aquí. Para iniciar, en la celda 17 vamos a crear la variable zpred. Esta es la variable dependiente del dataset miel y vamos a tomar los últimos 6 valores. Esto para efectos explicativos. En este caso, lo que estamos diciendo es que yo deseo pronosticar, por ejemplo, el valor correspondiente a este punto 44.7 que tenemos aquí. Para ello tenemos que tomar la lista y crear un data frame que tiene los 6 valores anteriores, es decir, el retardo 1 menos 0.6, el retardo 2 menos 0.73, el retardo 3 menos 0.086 y así sucesivamente. Aquí está el punto clave, cómo formar el data frame para el pronóstico. Noten que la salida de la celda es una lista, pero scikit-learn espera una lista de listas o un array de NumPy, filas por columnas, filas patrones, columnas variables explicativas. Para ello podemos tomar el operador corchete, como tenemos aquí en la celda 18, y colocar ahí el zpred con los 6 valores. Y obtenemos un data frame o una lista de listas de una sola fila con la cual podemos pronosticar el valor siguiente. Para efectos ilustrativos vamos a crear el data frame. Tenemos entonces el z puntual, es decir, el patrón que vamos a utilizar para pronosticar el valor siguiente. Vamos a crear el lag 1, el lag 2, lag 3 como variables. Y tenemos acá de este zpred el retardo 1, el retardo 2, retardo 3, hasta el retardo 6. Y obtenemos este data frame. Noten que no contiene la variable explicada. Y lo que deseamos es pronosticar el siguiente mes a partir del actual, para el cual realmente no tenemos dato real. Entonces vamos a utilizar estos valores, los mismos lags con que entrenamos el modelo, y con ellos pronosticaremos el siguiente valor de z. Para ello vamos a utilizar el método predict. Este recibirá ese z-point que tenemos arriba y nos devuelve un único valor en forma de array que es el pronóstico. Recordemos que scikit-learn espera una matriz de muchos patrones de ejemplo y devuelve un array con un valor por cada patrón. Como tenemos una sola fila, nos devuelve un único pronóstico. Para poder extraer el valor, que es lo que me interesa, saco la componente 0 y aquí lo obtengo en la salida de la celda 21 como un valor escalar. Habiendo dicho esto, pasemos entonces a el pronóstico hacia adelante para varios periodos. Y recordemos que en este caso vamos a pronosticar 12 meses hacia adelante. Listo, 12 meses. Punto clave. Para iniciar vamos a tomar a zpred como el valor, la lista de valores que tenemos para la variable z. Seguidamente vamos a crear un ciclo for. Arranca en 1 hasta 12. Ahí tenemos 11 valores. Aquí tenemos el k. Y vamos a crear para este zpred el data frame z que tenemos en pantalla, en el cual vamos a tomar zpred con retardo 1, zpred con retardo 2 y así sucesivamente. Y con ello creamos el vector fila, el data frame de una sola fila que utilizamos en pronóstico. Seguidamente en la celda 19 hacemos la predicción con ese z. Extraemos el escalar con el 0 y aquí es donde está el truco. Si esta es la lista de valores históricos, lo que hacemos en la línea 20 es extenderla en un valor. ¿Con cuál valor? Con el pronóstico que acabamos de obtener, que es este mismo y que tenemos acá. Es decir, el nuevo último valor de zpred será mi pronóstico. Cuando entre nuevamente el ciclo, tendremos un dato más y por tanto, cuando hagamos la creación del data frame, el lag -1
corresponderá al último pronóstico que se hizo. A medida que avance en el tiempo, digamos para el siguiente valor de K, los dos primeros valores serán pronósticos y el resto reales, y así sucesivamente hasta que complete mi horizonte. ¿Quiero pronosticar más? Simplemente cambiamos el valor de 12 que tenemos aquí. En la salida de la celda vamos a mostrar los últimos 20 valores, de los cuales los últimos 11 son pronósticos y son construidos con el ciclo de arriba. Noten que tenemos el pronóstico en unidades de Z, o sea, caudales normalizados. En la práctica, yo trabajo con caudales reales. No me sirven los valores Z. Entonces debo invertir la transformación. Para ello, vamos a extender el dataset original con los pronósticos y vamos a calcular el caudal convirtiendo Z en valores originales. Si Z fue calculado como Z menos la media sobre desviación estándar, en este caso haremos Z por desviación estándar más media. En primer lugar, vamos a crear la variable pronóstico que contiene un data frame con las mismas columnas de la data original para miel. Este tendrá como columnas río, año, mes, caudal, media, desviación estándar y Z. Para el río estamos creando una lista de 12 valores textuales que corresponden a miel 1. El año son 12 valores de 2022 y así sucesivamente. Noten que acá estamos colocando el mes explícitamente como los 12 meses del año. Aquí tenemos el caudal en ceros, la media y la desviación estándar. Si tenemos en cuenta que la media y la desviación estándar es la misma para todos los meses, es decir, todos los eneros tienen la misma desviación, todos los febreros tienen la misma desviación, todos los marzos tienen la misma media, y así sucesivamente, yo podría simplemente copiar los últimos 12 valores para que me queden correctamente alineados el mes con su media y su desviación estándar. En este punto, simplemente hacemos esto y no requerimos más. Finalmente, copiamos los últimos 12 valores del pronóstico que corresponde al Z pronosticado con base en los valores reales. Ahora debemos llevar el Z a caudales. En este caso, aplicamos la transformación inversa. Si Z fue calculado como caudal menos media sobre desviación estándar, en este caso entonces tenemos al Z multiplicado por desviación estándar y le sumamos la media. De esta forma completamos la columna caudal, la cual la colocamos en ceros cuando creamos el data frame. Seguidamente en la celda 25 vamos a pegarle a pronóstico la data real. Para ello utilizamos concat, que se recibe una lista de data frames, el eje sobre el cual se va a realizar la pegada, la unión de los elementos, en este caso las filas, y le decimos que ignore los índices. Aquí finalmente vemos el resultado utilizando tail para que muestre los últimos 20 elementos. Y como resultado entonces obtenemos este data frame que tiene parte de datos reales, parte pronosticados. En la celda 26 vamos a graficar los últimos valores del caudal real, en este caso 60 meses, y vamos a colocar después el pronóstico. Establecemos el tamaño de la figura en 7×4, graficamos la parte real de los caudales. Noten que este -12 es porque ahí termina la data real y empieza el pronóstico, y a partir de ese punto graficamos la predicción. Noten que acá yo me estoy yendo un valor atrás, es para que se monte el último dato conocido con el pronóstico y no me quede un hueco de un punto al otro sin línea. En la figura que aparece como resultado tenemos entonces la parte real de miel 1 y la predicción 12 meses hacia adelante. Noten que la transformación que hemos hecho permite entonces mantener el ciclo que venía viéndose a nivel anual, invierno-verano, en los datos. El proceso, aunque es hecho para miel 1, es fácilmente escalable para todos los ríos del sistema, simplemente colocando un ciclo for que recorra uno por uno los ríos para los cuales tenemos data.
El sistema para cada río tomará los últimos 6 rezagos, bueno, yo podría aumentarlo hasta 12, obtendría el mejor conjunto de regresores para un modelo lineal y haría el pronóstico hacia adelante, la cantidad de tiempo que yo le indique, precisamente para el mejor modelo que encuentre para ese río. Entonces noten que eso es una aproximación que es mucho mejor. Ahora, yo fácilmente podría escalarlo a modelos no lineales o probar diferentes modelos y que el sistema tome el mejor de todos. Redes neuronales, árboles de regresión y clasificación, etcétera. Todo lo que tenemos disponible en Scikit-learn. Y en este caso realmente estaríamos aprovechando toda la maquinaria de pronóstico que hemos visto en estos cursos para realizar mejores modelos de pronóstico basados en técnicas de inteligencia artificial. Bueno, espero que esta lección haya iluminado muchos puntos claves respecto al uso de modelos y su aplicabilidad y nos vemos entonces en el siguiente video.